Y como ya les anunciábamos en el comienzo de nuestro noticiero, hoy hay una nueva encuesta de la consultora FACT, un nuevo trabajo. Ya está con nosotros Eduardo Botinelli, y esto que tiene que ver con la percepción de los uruguayos y el desempeño del gobierno y de la oposición, más precisamente a quién ven actuar mejor en este periodo, ¿verdad, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Steffi? Un gusto. Sí, digamos, es un poco atípico a lo que venimos acostumbrando porque queríamos indagar un poco algunas cosas que veíamos, digamos, durante el año electoral, que hablamos durante todo el año, de lo fría que había sido la campaña. Estábamos viendo algunos indicadores de lejanía. Estaba haciendo un comienzo de gobierno, está haciendo un comienzo de gobierno con particularidades con respecto a los anteriores. Y entonces queríamos evaluar un poco cómo estaba viendo la opinión pública, el desempeño del gobierno y la oposición en este comienzo de periodo. Y entonces le hicimos una pregunta directa, que es, bueno, ¿a quién está viendo actualmente actuar mejor? ¿Al gobierno, a la oposición o a ninguno de los dos? Entonces, en el primer gráfico, lo que podemos mostrar es el resultado global a esa pregunta. Y lo que nos muestra es, un 31% contestó que está viendo mejor al gobierno, un 10% a la oposición. Esto es medianamente razonable o esperable en la medida que quien actúa en principio, digamos, en términos de agenda y de actuación, es más vinculado al gobierno en general. Pero el dato que sobresale es que el 54% contestó que no ve a ninguno de los dos mejor que el otro. Esto no significa que los dos estén mal. Justamente te iba a consultar, más de la mitad de la población no cree que ninguno de los dos está actuando mejor que otro. Exactamente. O sea, llama un poco la atención. Llama la atención, sobre todo cuando vamos a avanzar más adelante en ver algunos resultados que muestran más contundentemente que, si bien no se ve ninguno mejor que el otro en el 54%, sí llama la atención algunas expresión de disconformidades que se pueden ver. Entonces, el primer dato es ese, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno 31%, 10% de la oposición, pero el 54% de la población no ve actuando mejor ni al gobierno ni a la oposición. En segundo lugar, el segundo gráfico que podemos mostrar son algunas diferencias o similitudes que hay con un par de cortes que hacemos habitualmente, por área geográfica y por edad. Y tenemos un lugar donde no hay grandes novedades y otro donde sí. Es decir, cuando miramos por área geográfica, no hay diferencias entre Montevideo Interior. Es algo que estamos viendo últimamente cuando nos referimos al gobierno o a la oposición, que es algo que llama un poco la atención porque, en general, el gobierno actual, el oficialismo, el Frente Amplio, está más fuerte en Montevideo y más débil en el interior, y sin embargo, varios indicadores están mostrando paridad, que se alimenta por dos cuestiones: porque no está tan fuerte en Montevideo y porque está un poco más fuerte en el interior. Las dos cosas compensan de alguna forma y equiparan la evaluación que hay en Montevideo y en el interior. En Montevideo se ve un poquito más de respuestas vinculadas a no ver a ninguno de los dos actuando mejor, ni al gobierno ni a la oposición. Pero sí hay diferencias importantes por edad. A medida que aumentamos la edad, se ve un aumento de la percepción de una mejor actuación del gobierno. Cuando vamos a los más jóvenes estamos en el 26%, en el siguiente tramo etario pasa el 28%, después pasa el 29% y en el tramo etario mayor el 41%. Y también hay un leve aumento de la percepción de una actuación mejor de la oposición. Eso lleva consecuentemente a una disminución del porcentaje de personas, a medida que aumenta la edad, disminuye el porcentaje de personas que responden que ninguno de los dos está actuando mejor que el otro. El tercer gráfico nos muestra estos mismos resultados, pero cruzados por el voto en la elección anterior. Y este sí es un dato, digamos, que alimenta un poco a buscar algún tipo de explicación hacia esa cuestión que veíamos tan fuerte del 54% que dice ninguno de los dos está actuando mejor. Y acá aparece algún dato relevante, interesante, porque es esperable que la mayoría de los votantes del Frente Amplio vean que el gobierno está actuando mejor y la mayoría de los votantes de los partidos que conforman la coalición crean que la oposición actúa mejor. Bueno, en una parte es así, pero con matices. ¿Por qué? 6 de cada 10 votantes del Frente Amplio dicen que el gobierno está actuando mejor.
hay solamente un 1% que dice que es la oposición que actúa mejor. Es razonable ese porcentaje. Ahora, hay un 35% de gente que votó al Frente Amplio y dice que ninguno de los dos está actuando mejor. Es decir, hay cierta disconformidad, porque si uno votó algo y está diciendo que no está actuando mejor, expresa cierta disconformidad. Pero mayor es la disconformidad más fuerte cuando vemos los votantes de la coalición republicana. ¿Por qué? Casi 7 de cada 10 votantes de la coalición republicana no identifican que la oposición esté actuando mejor que el gobierno. Ahí también hay una fuerte disconformidad, ¿no? Y ahí aparece una fuerte disconformidad porque no se está viendo identificada una buena actuación de la oposición o una actuación mejor de la oposición que del gobierno. Sí pasa eso en el 22% de los votantes de los partidos de la coalición, pero no en la mayoría de esos votantes. Y después tenemos otra pregunta distinta que nos ayuda a tratar de entender el momento político del país. Hicimos una pregunta que decía, bueno, de las siguientes descripciones, ¿con cuál se identifica más? ¿No? Y hay una serie de descripciones que tienen un gradiente de posiciones entre oficialismo y oposición y también con respecto a la política. Entonces, tenemos una serie de opciones que es la primera, oficialismo cerrado, apoya al gobierno en cualquier circunstancia, es un 7%. En el otro extremo, que es el verde oscuro, digamos, en esta escala de 5 puntos, de cinco categorías, está la oposición cerrada, critica al gobierno en cualquier circunstancia, es el 3%. Es decir, los extremos conjuntos son el 10%. Y después tenemos unas posiciones intermedias, categorías intermedias, donde hay un oficialismo abierto que supone un voto al gobierno actual, pero reconocer el valor de la oposición, que es el 23%. Hay una posición, que es la azul, 12%, que es dialoguista, no tiene una posición partidaria y espera definiciones pragmáticas. Y la otra es la oposición abierta, es decir, vota a la oposición, pero reconoce valores en el gobierno, ¿no? Y después tenemos dos categorías más, que es el desinteresado en la política, que es el 11%, y descreído en la política, el 20%. Me gustaría ver si podemos pasar el siguiente gráfico para poder agrupar esas categorías y ver cómo tenemos un 55% enmarcadas en ese cuadro verde, que es más de la mitad de la población, que se ubica en situaciones o en posiciones donde son más abiertas. ¿Llama la atención este dato? A ver, yo creo que llama la atención cuando vemos los contextos globales, mundiales, de polarización. Llama la atención si nosotros nos miramos cómo está actuando el sistema político en general, cómo está actuando en sus enfrentamientos y cómo está actuando en las redes sociales. Desde ese punto de vista puede llamar la atención, pero no es no es extraño en términos de comportamiento de la opinión pública. La opinión pública no va a los extremos por lo general en Uruguay. No digo, hablando del caso uruguayo, sino que tiende a ese centro desde distintos puntos de vista. Podemos hablar del centro ideológico con matices hacia la izquierda y hacia la derecha. Podemos hablar, sí, de un hábito referido al diálogo, ¿no? Y que empieza a ser más valorado en el último tiempo y que ha sido tema de campaña también. El posicionamiento tanto de Orsi como de Delgado buscó posicionarse en un lugar de diálogo, después con intermitencias, con un poco más de virulencia o menos en distintos momentos, pero la búsqueda del diálogo estuvo presente y eso tiene que ver con la respuesta a la opinión pública y que hoy está reflejándose también. Es decir, la opinión pública se está situando mucho más hacia los lugares de reconocer al otro o las virtudes del otro, por más que su posicionamiento esté en otro lado o en lo dialoguista. Y con respecto, Eduardo, a este tercio de la población desinteresado en la política o descreído en la política, ¿qué análisis hacen de esto y hacia dónde puede llegar? Bueno, este es un tema que creo que es preocupante. Digamos, no estamos en una crisis ni mucho menos. Pero cuando nosotros vamos juntando distintos elementos, es un llamado de atención. ¿Por qué? Nosotros venimos de las elecciones internas con menor participación desde que existe este sistema. Cada elección interna que pasa, que hay una menor votación que la anterior, hay una excusa particular.
pero cuando el fenómeno se repite, deja de ser si hubo frío, si llovía o si las candidaturas no eran atractivas, porque es un comportamiento sistemático. Venimos de hablar todo el año pasado de una campaña fría. Como bien decís, ¿no? eso estuvo siempre sobre la mesa, Siempre, el concepto de campaña fría. Recurrentemente. Bueno, arranca un gobierno y se ve tanto en las métricas de redes sociales como en estos estudios de que hay alguna lejanía, sea por desinterés, que en general se ubica en los sectores más jóvenes, o el descreimiento, que más hacia las edades medias. Bueno, está viendo algo donde entre este posicionamiento que hablamos del descreimiento o el desinterés, más el posicionamiento dialoguista que no condice con el discurso que está dando, por lo menos en términos de impacto mediático, el sistema político, y sí hay que valorar que hay todo un conjunto de actores políticos que están buscando esa otra alternativa, ¿no? La de construir los puentes, el diálogo y demás, que es lo que en definitiva la ciudadanía más se refleja. Entonces, eso sí, sorprende el volumen, hay que seguir monitoreándolo para ver si esto, digamos, necesita mayor atención o simplemente es una cuestión coyuntural que se está formando. ¿Y hacia dónde va a migrar esa población también? Bueno, ese es uno de los grandes puntos. Es decir, bueno, claramente tenemos una población que se ha ido alejando de la política, es decir, en distintas generaciones. Eso ha dado lugar a distintos eventos y apariciones de figuras políticas novedosas, y eso va a ser algo a estudiar hacia el futuro, efectivamente. Digamos, cuánta información, desde dónde la está teniendo y cuánto se interesa por la política. Entonces, como cierre, tenemos una última placa de resumen de 4 grandes puntos que creemos que hay que rescatar de acá, ¿no? Primero, la fuerte presencia del dialoguismo y el bajo apoyo a la confrontación, ¿no? Es decir, el posicionamiento de la opinión pública no está en los extremos, sino que tiende hacia el centro. El segundo es que los votantes de la oposición no ven que la oposición esté actuando mejor que el gobierno. Hay una fuerte disconformidad, por lo tanto, es decir, si se está viendo en esta contundencia, hay algo que no está sintonizando con la forma que se está llevando adelante. 1/3 de los votantes del Frente Amplio no ven al gobierno mejor que la oposición, o sea, también hay una expresión de disconformidad en ese sentido, aunque en términos proporcionales es la mitad de lo que es la disconformidad, se quiere, entre los votantes de la oposición con la propia oposición. Y finalmente que hablábamos recién, ¿no? El alto nivel de desinterés y descreimiento de la tercera parte de la población es un punto a atender de cara el transcurso del gobierno, de cara a los próximos sucesos desde el punto de vista electoral, pero sobre todo desde el punto de vista institucional de mantenimiento de las instituciones políticas en funcionamiento armónico, y que la participación, la confianza es uno de los valores centrales para el sostenimiento de la democracia, que es algo que hay que construir en forma permanente. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Les proponemos una primera pausa en la información y enseguida volvemos. Hay más noticias para compartir.